Muy buenas tardes. Saludamos a toda la comunidad universitaria, también a la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través de la Secretaría de Turismo Observatorio Turístico, la División de Gestión Empresarial CUSEA, la División de Economía y Sociedad CUSEA y la Plataforma de Economía Jalisco hacia la Recuperación, les da la más cordial bienvenida a este webinar, titulado Estrategias para la recuperación del turismo en Jalisco. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al licenciado Gustavo Stauffer Buclón, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Muy buenas tardes a todos. De igual manera, saludamos a la doctora Julieta Venegas, del Departamento de Estudios Regionales, INESER CUSEA. Julieta Guzmán, buenas tardes a todos. Agradecemos también al maestro Carlos Eduardo Flores Cárdenas, coordinador de la licenciatura en Negocios Gastronómicos del CUSEA. Buenas tardes a todos. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad y coordinador de la Plataforma de Economía de Jalisco. Muchas gracias. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. Ahora bien, cedemos el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que es la segunda sesión llamado Estrategias de Recuperación del Turismo en Jalisco. La primera sesión tuvimos la oportunidad de escuchar al secretario de Turismo, a Germán Raliz, al licenciado Germán Raliz. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Nora Bringas, del Colegio de la Frontera, y tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor José Luis Santana, director de la División de Gestión Empresarial. Hoy tenemos también un panel muy fuerte con el licenciado Gustavo Stauffer, que tiene una gran trayectoria, es contador público, tiene una maestría en finanzas y mercados hoteleros, una experiencia de 27 años en hoteles, ha trabajado en distintas partes del mundo, en 7 países, en 5 países y 7 ciudades de la República en el Intercontinental Hotel Group. Ganó premios como cuando encabezaba algunos de los hoteles, también ganó 2 premios en 2 años como el mejor gerente. Fue presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, presidente en México-Honduras de Operation Smile, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Convenciones, y desde el año 2014 inició en la dirección de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, cargo que ocupa hasta la fecha. También nos acompaña la doctora Julieta Guzmán, quien es doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en negocios y es licenciada en Contabilidad Pública. Es profesora del Departamento de Estudios Regionales. Su trabajo de investigación se enfoca en temas relacionados con economía y política de la salud, en particular el mercado global de los servicios de salud y el turismo médico. Es autora del libro Internacionalización de los Servicios de Salud, Turismo Médico en México y Jalisco. Forma parte del Consejo Consultivo del Turismo Médico en la Secretaría de Turismo Federal y es miembro de distintas asociaciones académicas importantes. También nos acompaña el maestro Carlos Flores Cárdenas, coordinador de la licenciatura en Negocios Gastronómicos del CUSEA. El maestro es licenciado en Educación, en Turismo y maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara. Tiene varios diplomados. Del 2013 a 2015 fue coordinador general de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Y como lo mencioné, actualmente es coordinador de la licenciatura en Negocios Gastronómicos y también tiene experiencia en el sector turismo en empresas como Delta Airlines y Grupo Vidanta.
La mecánica de esta segunda sesión de webinar, cada uno tendrá 10 minutos para exponer sus ideas principales y después una segunda ronda de 5 minutos. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra y le agradecemos a Gustavo Staubner el haber aceptado participar en esta sesión. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el 2020 y la parte que llevamos del 2021 presenta retos muy particulares que tenemos que entender en cómo se va a mover la economía y cómo se van a ir acomodando las piezas en lo que se refiere a turismo. Déjenme compartir con ustedes algunos de los temas. Básicamente, lo que podemos empezar a ver aquí es cómo se comportó el turismo en el mundo. Como pueden ver, la fuente es justamente la Organización Internacional de Turismo en su barómetro turístico. Y podemos ver que de entre todo a México no le fue tan mal. Como podemos ver, el mundo perdió el 74% de las visitas internacionales, las Américas el 69%, mientras que México solamente perdió el 46% en lo que se refiere a cantidad de pasajeros. Ya si lo trasladamos al gasto, perdió un total de 56%. También el desempeño lo podemos ver aquí en Norteamérica, en lo que se refiere directamente a reservaciones de hoteles. Se perdió el 41%, que nosotros pertenecemos a Norteamérica. Obviamente la industria turística más afectada es la industria aérea, que perdió el año pasado 79% de sus reservaciones comparadas año sobre año. Y en capacidad de asientos, ¿cuál es la diferencia? Pues una es las rutas y otra es las frecuencias que tiene una ruta. ¿Cuántas veces se vuela para esa ruta? Pues 57% en lo internacional, y en la capacidad doméstica menos 37%. O sea, perdimos 1 de cada 3 asientos en la industria turística de Norteamérica en la parte doméstica. Ya si nos vamos directamente a México, nos podemos dar cuenta que México, entre el top 10 o los 10 que se destacan más en turismo, México nunca cerró completamente, sino que sus cierres, según la OMT, fueron parciales. Y eso, pues, evidentemente le ayudó, ¿no? Si vemos las llegadas internacionales, pues en el caso de México perdió menos 52%, y cuando volteamos a ver todas las demás regiones, ya ni decir de China con 89, ¿no? Pero Alemania menos 69 o Estados Unidos menos 77. Y en lo que se refiere en reservaciones de hotel, después de Estados Unidos, que solamente perdió el 41 y justamente habla de la potencia de su mercado interno, pues igualmente en el caso de México, que solamente perdió el 43%, ¿no? Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir a partir de estos primeros datos? Pues que no esperamos una recuperación importante durante el primer trimestre del año, que la disminución en la capacidad de asientos a nivel doméstico e internacional no nos augura una recuperación rápida en todo lo que tiene que ver con la industria aérea, y que si no hay industria aérea, pues difícilmente se puede recuperar el turismo como lo estamos esperando, además de todos los problemas económicos que tienen como tal esta industria. Y bueno, debemos de recordar que el 60% del turismo el año pasado en nuestra zona metropolitana, bueno, no en el año pasado, en el 2019 viajó vía aérea, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí un cuidado muy, muy especial. Y yo creo, para concluir con la primera parte de mi intervención, es que tenemos que estar viendo, por lo menos la Oficina de Visitantes y Convenciones va a trabajar en varias líneas estratégicas. La primera es la atracción del turismo carretero, que esta es básica, que lo hemos venido trabajando ya desde el 2020, destacando justamente la sensación de seguridad sanitaria.
También la reactivación de la promoción en el esparcimiento de Estados Unidos, como pudimos ver, el tener la menor cantidad de restricciones nos permitió tener la menor pérdida y bueno, hemos constatado que sí, el norteamericano sigue viajando hacia nuestro país y hacia nuestro destino turístico, aunque obviamente con una disminución importante. En lo que se refiere a la industria de reuniones para el 2021, pues obviamente la parte de convenciones pequeñas y de deportes, que en deportes junto con la mesa de salud lo hemos logrado tener de una forma importante. Comenzó desde las visorías del Pro Base en el béisbol, pero tuvimos también los 2 torneos de judo. Acabamos de tener la semana pasada el torneo de esgrima, al mismo tiempo que el tenis de Zapopan, y al mismo tiempo que estamos teniendo el eliminatorio panamericano. Entonces, definitivamente los deportes y el éxito que hemos tenido en esta parte de la burbuja nos ha permitido poder levantar un tanto cuanto los números. Y después, en cuanto a lo que se refiere a proveedores y lo que hemos estado platicando con ellos, en la parte de la industria de reuniones también, requiere de 3 puntos torales específicos. El éxito del organizador, hay que acompañar al organizador para asegurarle que tenga éxito, para acompañarlo en toda la promoción del evento que está realizando y que justamente se sienta parte el destino del éxito y del resultado que vaya a tener cada expositor o congresista. Como lo platicamos, la sensación de seguridad sanitaria también es importantísima. Y el tercero es más o menos nuevo, las políticas de fácil cancelación. ¿Qué nos encontramos tanto en la industria de reuniones como en la industria turística en general? Las personas están decidiendo no viajar justamente porque tanto hoteles como líneas aéreas, etcétera, toda la cadena de valor tenía políticas de cancelación muy complicadas, ¿no? Lo que conocemos como cut-off, lo que conocemos como no-shows. En los contratos era verdaderamente complicado. Hoy hemos descubierto en el mundo entero que si no se tiene una política de fácil cancelación en toda la industria turística, no se va a tener éxito en la recuperación. Esta parte es muy importante. Entonces, lo que nos tenemos que aprender de memoria es el éxito del organizador, la sensación de seguridad sanitaria para todo mundo y las políticas de fácil cancelación. Asimismo, estamos trabajando con la Secretaría de Innovación y la UDG en un programa de recompensas que tiene que ver con un tipo de cuponera, los cuales se llaman JUSIS y que vamos a estar anunciando muy pronto entre la Cámara de Comercio, como decía, la UDG en su departamento de Economía y de Sistemas y con la Cámara de Comercio y nosotros. Y bueno, la reactivación del Observatorio Metropolitano, sabemos que fue muy complicado medir el año pasado porque no se tenía una base lógica con la cual compararse más que como punto de partida de qué era lo que se estaba perdiendo. Y bueno, tanto los resultados de los TPIs o Third Party Intermediaries como las OTS, que es lo que conocemos como Expedia, Price Travel, etcétera, y las propias redes sociales, ¿no? Entonces, quería compartir en esta primera intervención estas líneas estratégicas y cómo se ha comportado el mundo y nuestro país ante esta situación del COVID. Muchísimas gracias. Pues ahí nos deja en la mesa que México no perdió tanto como otros países, que es una buena noticia, y que el primer semestre no se espera una recuperación del turismo internacional, pero sí toda la estrategia que se está siguiendo para este turismo de carretera, ¿no? Que también la gran pregunta es qué tanto va a paliar, ¿no?, las pérdidas o compensar el turismo internacional. Pues ahora le cedemos la palabra a la doctora Julieta Guzmán. Adelante, Julieta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a hablar del turismo de salud y sus oportunidades en Jalisco.
Voy a presentar también mis diapositivas. Ustedes me dicen, sí, aquí ya se están viendo. ¿Me escuchan? Se ve. Sí, te escuchamos. Tu escritorio, pero no se ve la presentación de PowerPoint. Ah, ok. Entonces, ¿cómo le podré hacer? ¿Lo vuelvo a hacer? Sí. Ok. Pues no sé cómo. ¿No? Deje de compartir y comparta otra vez, por favor. Ah, ok, sí, dejo de compartir y comparto otra vez. Ya, ok. Es que quizás es porque no esté abierta, pero la tenía abierta. No, de nuevo. ¿Sigo así? Sí, pero es que tienes vete a la presentación y ábrela porque aquí nos estás mostrando tu correo electrónico. ¿Aquí ya? Entonces, No, no, okay. pero es tu pantalla. Ah, mi correo. Ok. Sí. Bueno, entonces cierro mi correo electrónico mejor. Abro mi presentación. Y ahora dejo de compartir otra vez. O compartir. Ya dejó de compartir, hay que compartir. Ok. Muchas gracias. Adelante, ya lista. Sí, yo comentaba que creo que era una experta en el Meet, pero en el Zoom sí. Bueno, ahora a partir de hoy ya soy experta, ¿verdad? Son estos detalles. Bueno, el reto sí era muy complicado cómo pensar en darle oportunidades al turismo de salud en Jalisco. Bueno, pues me di a la tarea de hacerles esta presentación. Los 4 primeros secciones corresponden a una propuesta que yo tengo que sería un modelo para un destino de bienestar médico en Jalisco. En la primera sección les voy a hablar de los antecedentes del turismo de salud, de qué segmentos se compone el turismo de salud, cuál es el valor del mercado que había alcanzado el turismo de salud, que es muy importante, ha sido significativo, al menos hasta el 2018, cuáles son las tendencias de la industria durante la pandemia del COVID y las oportunidades de mercado que se presentan. Entonces, al finalizar ya presentaría algo concreto, un modelo de destino de bienestar de México, de médico en Jalisco. Bueno, puedo hacer que, no sé si pueda, ok, sí, puedo quitar y ver nada más mi presentación yo. Bueno, esta diapositiva es muy ilustrativa y aquí pueden ver cómo surge un interés especial en el turismo para entonces tomar esta especialidad de turismo que sería el turismo de salud y se divide en 2 grandes categorías, el turismo médico y el turismo de bienestar. El turismo médico se define como para aquellos turistas médicos que viajan porque quieren mejorar sus condiciones de enfermedad. Y entonces aquí ellos buscan tratamientos esenciales para enfermedades graves y tratamientos selectivos y crónicos, que no son de urgencias. Mientras que del otro lado, el turismo de bienestar se refiere a aquellos turistas que viajan porque quieren mantener o mejorar su salud. En estos tratamientos tenemos lo que ustedes conocen como lo que serían las terapias de relajación, saunas y masajes, aguas termales, balnearios y natación, deporte y gimnasia, tratamientos de belleza y antienvejecimiento, nutrición y peso, entre algunos otros. Digamos que estos son los más importantes. Pero aquí en el centro se alcanza a ver un traslape entre el turismo médico y el turismo de bienestar cuando se tiene que relacionar o cuando el turista lo relaciona con la calidad y el estilo de vida. Entonces no se prestan ni el turismo médico ni el turismo de bienestar a atender esta otra necesidad. Por ejemplo, lo que vendría siendo una estadía de una rehabilitación. ¿Cómo le hago para pasar a la siguiente? Todavía no soy experta, pero creo que ya aquí. Bien. Bueno, aquí tenemos un ecosistema de negocios de turismo médico que, bueno, es parte de un artículo
que está por salir en este trimestre precisamente en la revista Periplo Sustentable. Y bueno, aquí llama la atención los diferentes niveles en los que tienen que establecerse e interactuar los múltiples actores para poder alcanzar metas y ciertas actividades, todo el ecosistema de negocios de turismo médico. Como esta es la parte, digamos, más delicada, más seria del turismo de salud, es todavía más delicado el turismo médico que el turismo de bienestar. Entonces, por eso les pongo esta diapositiva, porque yo creo que con el modelo de bienestar médico, este ecosistema de negocios se ampliaría más. Algunos actores no entrarían, pero yo creo que la mayoría, sí, todos, y se sumarían los del turismo de bienestar. Entonces, para ello se requiere, por ejemplo, que desde los sistemas de salud exista conectividad con datos epidemiológicos, por ejemplo, que haya cobertura y se baje al nivel de gobierno y aseguradoras en donde, digamos, pueda garantizarse cobertura, inversión, financiamiento, ¿no? Y de ahí también tiene que ver con la innovación en buenas prácticas comerciales, calidad y seguridad. De aquí también una buena parte del crecimiento y la innovación depende de las acreditaciones que se tengan y del seguimiento pre y postoperatorio. Y entonces también en este ecosistema participan los turistas médicos de la toma de decisiones, porque también ellos hacen promoción y ellos están hoy por hoy en las redes, ¿no? Entonces sí es muy importante su percepción. Entonces es un ecosistema muy grande que tiene 4 niveles desde el mega, macro, meso y micro. Y yo creo que sería sería también todo un reto ampliar este ecosistema de negocios para entonces llevarlo al ecosistema de negocios del bienestar médico. El turismo médico en cifras lo dividí para que vean a cuánto equivale o cuánto ha ascendido en 2018 el turismo médico en el mundo y en México, y también por el turismo de bienestar. Está en miles de millones de dólares, para el mundo serían 157.6 y para México entre 8 y 8.8. Estas son cifras del 2018, fue una labor titánica de la consultora Deloitte para México para poder armonizar todos los datos, porque las metodologías son muy distintas. Y además de que no es muy usual que el turista médico dé como principal razón que viaja a un país por salud. Es como algo más privado, que se cuida mucho. Entonces yo creo que esta es una aportación muy importante de este estudio y por eso es que se manejan parámetros. Pero digamos que los parámetros pues se están acercando. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí pues están cerca el turismo médico y el doméstico, perdón, y el internacional, ¿no? En el caso de México. O sea, hay turistas médicos domésticos. No nada más es exclusivo de que vengan del extranjero a atenderse. El turismo de bienestar, pues sería como 4 veces más el monto, el valor de mercado en miles de millones de dólares a nivel mundial, 696. Y para México, pues sería pues poco más del doble que el turismo médico, 17.9. Aquí pues no es necesario distinguir como el turismo médico entre cuál fue gasto exclusivo de salud o cuál sí fue el gasto como excursionista o turista, ¿no? O tradicional. Y bueno, pues igual el mercado doméstico es la tendencia también más elevada que el mercado internacional. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias de la industria durante la pandemia? Al menos yo localicé 5 para poder interpretar qué es lo que viene para este mercado. Pues sí, ha habido una disminución de los viajes internacionales médicos y de bienestar, pero también ha habido retrasos en las cirugías programadas y tratamientos,
pero paradójicamente ha habido un aumento muy significativo del turismo médico doméstico. Quizás porque, por ejemplo, las cirugías programadas y en tratamientos, incluso en los institutos públicos, se han destinado para tratar el COVID. Entonces, todas estas cirugías que son electivas o tratamientos desde el corazón o a lo mejor un trasplante, ¿no? O una operación de rodilla, pues esto ha hecho que quienes se trataban, por ejemplo, en estos hospitales COVID, pues ahora ya se estén inclinando más a lo que es el turismo médico doméstico, ¿no? Y también es muy usual, he leído que corresponde a Latinoamérica este fenómeno del aumento del turismo doméstico, porque también las zonas rurales o las que están alejadas o no cuentan con infraestructura, pues tienden a ir a las capitales o a las ciudades, a los lugares donde hay una medicina de mayor calidad o disponibilidad del tratamiento. Otro de las grandes tendencias que veo que se ve es el impulso a la telemedicina desde telediagnóstico, teleanálisis o teleconsulta como complemento. Y esto puede beneficiar en un futuro para lo que sería la calidad del posttratamiento si el paciente regresa, o en este caso el turista médico doméstico regresa a su lugar de origen, se le puede dar un seguimiento a través de la teleconsulta, ¿no? Digamos. Y bueno, aquí ya la parte importante es que ha surgido entonces una necesidad urgente de nuevos programas de terapia y rehabilitación por el COVID. Entonces, ¿qué me refiero con esto? O sea, ¿cuál es mi gran pregunta? Sería, ¿cuál es la relación de oportunidad entre el turismo de salud y las condiciones pandémicas actuales? Pues la respuesta es la posibilidad de sumar los paradigmas médico y de bienestar. El primer cuadro que les mostré donde se traslapaban. Y aquí tenemos este esquema, también me gusta mucho presentarlo porque aquí se entiende todavía más el paradigma médico, cómo va hacia un enfoque reactivo y para cuando se tiene una salud pobre. Y en el otro extremo vemos el paradigma de bienestar cuando es proactivo, cuando tú quieres una salud óptima. Si se fijan, el paradigma médico se refiere a tratar y curar enfermedades, es correctivo, episódico, hay una responsabilidad clínica, o sea, del hospital, y es compartimentalizado. Mientras que en el paradigma de bienestar se trata de mantener y mejorar la salud, es preventivo, holístico y la responsabilidad es individual, está además integrado a la vida. Y en medio pues está la salud continua. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que superaron el COVID y que todavía tienen síntomas y necesitan rehabilitación? Quedarían en medio, ¿no? Entonces, es una vez que la persona se recupera de la infección y que todavía presenta el síndrome post-COVID, es decir, más de 50 signos y síntomas que se han hecho estudios y todavía después de 9 meses de haber superado la infección, todavía presentan estos más de 50 signos y síntomas. Incluso quienes no tuvieron la oportunidad de hacerse la prueba, pero tuvieron síntomas leves, incluso también los jóvenes, han desarrollado meses después alguno de estos 50 signos y síntomas. En 3, 4, 5, algunos más, quizás uno solo, lo que es fatiga, falta de aire al respirar, tos, debilidad muscular, trastornos de salud mental. Se maneja que queda la gente como un poco ida, dirían, como que hay una niebla mental, no los deja concentrarse, dolor en las articulaciones, etc. Y bueno, entonces, en estudios hechos en Europa, por la escala visual análoga europea de calidad de vida, los pacientes... Sí. Si cierra, por favor, ya terminó su tiempo para... Ok, perdón.
Bueno, tienen una pérdida de deterioro de 9 puntos y esta ya es mi propuesta de lo que sería la gestión y desarrollo del destino de bienestar médico, donde ya contamos con la infraestructura, oferta de servicios de apoyo, hay recursos naturales. Por ejemplo, tenemos haciendas que podrían reconvertirse rápido y hoteles con albercas y en donde con la ayuda de un médico, pues es posible con esta cadena de servicio proporcionada por personal cualificado y hospitalario, pues sería posible en el corto y mediano plazo hacer de esto una oportunidad para Jalisco. De mi parte, entonces, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta Guzmán. Creo que nos plantea una estrategia muy interesante y que creo que en su próxima intervención nos puede emplear. Bueno, y ahora le dejamos la palabra al maestro Carlos Flores. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Sánchez. Me da mucho gusto poder saludarlos, compartir con la doctora Julieta Guzmán y con Gustavo Stauffer, que hace tiempo que no compartíamos. Mucho gusto, Gustavo. Creo que vamos a coincidir al final en algunas cosas de las que hemos planteado aquí, como la importancia que va a tener el turismo interno o doméstico, particularmente una estrategia que plantea la doctora Julieta Guzmán, que es experta en temas de turismo de salud, que puede ser un eje que impulsa esta actividad. A mí me gustaría plantear antes que nada algunos aspectos claves de esta pandemia. De entrada, no hay precedentes de una crisis de la magnitud como la que hoy enfrenta el turismo. De acuerdo a la OMT, la disminución de las llegadas de turistas internacionales en el mundo va a alcanzar un volumen superior a los 1,000 millones. Es decir, entre un 70 y un 75% menos que lo que se registró en el 2019. Con ello, el nivel de viajes que se reporta en el 2020 va a corresponder o corresponde a flujos que fueron observados hace 30 años. De ese tamaño es el impacto. El licenciado Stauffer nos presentaba unos números del menos 70% en pérdidas de asientos y bueno, eso coincide con los números que se presentan. ¿Qué más dice la OMT? Bueno, la OMT dice que ellos consideran que la recuperación a niveles que teníamos en el 2019 va a tomar entre 30 y 48 meses. De acuerdo a esto, bueno, la disminución de llegadas de turistas internacionales en el mundo en el 2020 alcanzará un volumen superior a los 1,000 millones, como ya lo comenté, entre el 70 y 75% de lo que se registró en el 19. De igual forma, si trasladamos esto en economía, bueno, pues esto significa que a nivel internacional va a haber una contracción de cerca de los 1.1 billones de dólares. ¿Qué más dicen los expertos? Bueno, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo dice que se han perdido empleos entre 143 y 174 millones de empleos a nivel mundial. La misma Secretaría de Turismo considera que para México en el 2020 la reducción de ingresos por visitantes internacionales se va a situar alrededor del 55.3%, lo que significa, comparado con el 2019, en cerca de 13.5 millones de dólares menos, miles de millones de dólares menos que el 2019. De esta forma o de igual forma, bueno, las llegadas de turistas internacionales a México disminuyen un 45%, lo que significa un retroceso nominal de 20.6 millones de llegadas. En lo que respecta al turismo interno, ¿qué sucede? Bueno, hay una disminución de turistas a cuartos de hotel, que es la única forma en la que en este momento podemos medir, del 55%. De ese tamaño es el impacto. Y bueno, eso significa que va a haber un retroceso en el consumo turístico en el país que va a estar arriba del billón de pesos. Para el 2021, ¿qué se estima? Bueno, se empieza a estimar un aumento en los ingresos por divisas internacionales de aproximadamente el 24% con relación al 20%, pero 44.5% por debajo del 19%, lo que hace que las llegadas de turistas internacionales
van a incrementar en un 11% con relación al 2020, pero aún así estaríamos abajo en un 40% en relación al 2019, perdón. En cuanto al mercado nacional, pues esperamos un aumento del casi 28% con las llegadas de turistas a cuartos de hotel, lo que significa un 46% por debajo del 2019, y en lo que se refiere al consumo turístico interno, se estima que vamos a incrementar sobre el 3.4% sobre el 2020, pero aún así estaríamos un 25% abajo del 2019. Es decir, empezamos a ver una recuperación muy pequeña, pero sí muy atrás con respecto a los niveles del 2019. ¿Cuáles serían las claves o estrategias para empezar a coadyuvar en la recuperación de la industria turística mexicana? Bueno, creo que coincidimos en lo que acaban de plantear las dos personas que me anteceden, y es el mercado doméstico. Y el reto va a ser encontrar el equilibrio entre las medidas sanitarias y los viajes. Esto, bueno, desde la academia podemos hacer algunas propuestas que obviamente en una consulta con todas las personas o los sectores que intervienen en la industria las pudiéramos afinar, y podemos empezar con alguna de ellas, ¿no? Algunas serían asegurar la conectividad aérea. Hemos perdido muchos asientos debido a las restricciones de movilidad. Bueno, pues es una consecuencia natural que se ha tratado para reducir los contagios. Hay factores muy importantes a nivel nacional, como la salida del mercado de Interjet y concretamente los retos que Aeroméxico está enfrentando en este momento, y eso pone en riesgo de manera significativa, bueno, pues la conectividad en los destinos de México. Tendríamos también que repensar la prelación de la vacunación con respecto a los trabajadores de la industria turística. Todos ellos están en su amplia mayoría en contacto directo con terceros, ya sea con turistas o con propios colaboradores. Por ejemplo, las etapas de vacunación han sido determinadas solo con consideraciones con respecto a la edad de las personas y no con otras como el impacto que tienen estas mismas personas en la economía. Entonces tendríamos que hacer un replanteamiento hacia eso. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, a que en la fuerte necesidad que hay de una pronta recuperación de la actividad turística, pero también al mismo tiempo de enviar un mensaje de responsabilidad y compromiso con la seguridad sanitaria que deba generar confianza en los mercados emisores. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, reconsiderar que los trabajadores de la industria deban de estar en un nuevo orden con respecto a los lugares de procesos de vacunación. Es importante decir que no estaríamos planteando nada nuevo, sino algo que ya han solicitado otros países que su economía depende fuertemente del sector, como particularmente ya lo ha hecho España. La industria turística, hoy enfrenta dificultades, pero en esa misma situación, pues está en disposición o estaría en disposición de cubrir el costo de las vacunas para sus trabajadores, ofreciendo también la habilitación de instalaciones en los propios destinos como centros de vacunación. Y bueno, con esta intervención, los esfuerzos públicos podrían centrarse en la atención de otros grupos de la industria, pero que están fuera de organizaciones como las organizaciones hoteleras, que tienen mejores y más grandes estructuras administrativas y que también tienen contacto con los visitantes, como lo pueden ser los taxistas, los guías de turistas, o por ejemplo los mismos agentes de migración aduanas, que son la puerta de entrada al país y que deberíamos poner un poco de atención como política pública en protegerlos, ¿no? Y esto solamente por mencionar algunos. También creo que es un buen momento para que normemos a lo que es la industria informal del alojamiento, que ya no sé qué tan informal sea, porque ha quedado evidente el daño que ha podido ocasionar la competencia desleal que representa la opción de alojamiento en viviendas con fines turísticos comercializados a través de plataformas digitales. Por dar un ejemplo, en el mes de mayo del 2020, aunque la oferta disminuye, las tarifas, la ocupación y la estadía aumentaron significativamente.
Entonces creo que es momento de normar a esta industria. También podemos proponer el lanzamiento de campañas que impulsen los viajes al interior del país. Y esto, bueno, hay un consenso en el mundo y en esta misma mesa, donde el sentido de la recuperación va a iniciar por el lado del turismo doméstico. Y bueno, bajo esa lógica es pertinente y necesario que despleguemos un amplio esfuerzo para potenciar los viajes al interior del país. Creo que esto lo podemos hacer desde dos ámbitos. Desde el ámbito público se pueden generar estrategias para difundir mensajes alusivos a estas campañas en los tiempos que pertenecen a la radio y televisión de los que dispone el Estado, descuentos en casetas de cobro en carreteras, que no es nada nuevo. En años anteriores la Autopista del Sol ya lo hizo y lo hizo con mucho éxito. También podríamos ampliar el no pago de las cuotas de entrada en zonas arqueológicas y museos a los días sábados. Esto es porque ya se hacen domingos y en días festivos. Y desde el ámbito privado, ¿qué pudiéramos hacer como acciones? Bueno, el generar esquemas más agresivos de descuentos para empresas turísticas de toda índole y particularmente en temporadas bajas. Integrar un portal digital de promociones que incluya descuentos, beneficios, cuponeras, de las cuales ya hablaba, por ejemplo, aquí el licenciado Stoffer. Y bueno, una gestión muy importante con la banca para generar créditos a tasa y condiciones preferenciales para viajes que sean pagados a través de tarjetas de crédito, ¿no? También otra estrategia es la integración de paquetes de ayudas para las empresas. Ayudas fiscales, crediticias y financieras. La OMT, ha señalado que México es uno de los 10 países con mayor dependencia económica del turismo y el propio secretario de Hacienda acepta que el sector es uno de los que más afectaciones ha tenido, con más del 46%. Prueba de ello, bueno, es que en tan solo dos sectores de la industria de la hospitalidad, como lo es el alojamiento y los alimentos y bebidas, en el periodo de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, se perdieron 250,000 empleos formales registrados ante el IMSS. Bueno, todos los países donde es relevante el turismo se han generado planes para acompañar a las empresas en tiempos difíciles como los actuales, como significativas reducciones al IVA que hizo Alemania para la industria de alimentos y bebidas, o el pago de la nómina de las empresas por parte del gobierno en países como España y República Dominicana. Y bueno, mención aparte se debe hacer a los programas de facilidades fiscales que han sido comunes en muchos países, dando créditos fiscales a la industria, y un caso particular es el gobierno italiano, que ha sido un país que ha sido muy afectado por la epidemia. Otra estrategia, y aquí el licenciado Stoffer es experto en esto, es la canalización de los recursos del impuesto sobre el hospedaje a la promoción turística y a la infraestructura. Ha habido cancelación de asignación de recursos públicos del gobierno federal para la promoción turística, particularmente citando el cierre del CPTM, y esto ha debilitado profundamente las capacidades en esta importante materia. Tendríamos que añadir que una vez mejoradas las condiciones, bueno, el mercado va a ser inundado por esfuerzos de comunicación, por competidores que van a estar dispuestos en invertir en promoción. Y que de igual forma todos los gobiernos se comprometan a respetar el acuerdo original de canalizar estos recursos para promoción turística e infraestructura, por supuesto con la intervención del sector privado para la toma de decisiones sobre su uso y destino. Y por último, 2 puntos. Asegurar el tema de seguridad, valga la redundancia, los destinos turísticos. Este no es un tema particular de la pandemia, pero que sí impacta en el fenómeno turístico. Y por último, tendríamos que mantener y fortalecer los protocolos sanitarios que ya se tienen. Es importante apoyar las tareas para la realización de pruebas de detección de esta enfermedad, tanto en destinos como en empresas, tanto para visitantes que lo requieran, así como para los propios trabajadores de la industria. Y por supuesto, una vez hecho esto, pues es necesario fortalecer todos los instrumentos a través de los cuales se comunica la condición de la epidemia
en cada destino turístico. Estas serían algunas de las estrategias o puntos claves que podemos ver desde la academia que pueden ayudar un poco a generar la reactivación del turismo, de la industria. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Creo que pone sobre la mesa algo que me hizo pensar que el plan de vacunación es importante, ¿no?, para la reactivación de turismo. Sin embargo, en el caso de la economía de Jalisco, del turismo en Jalisco, pues este plan de vacunación no está, digamos, la toma de decisiones no está en Jalisco. Entonces, sería interesante saber cómo está sorteando ahí un lugar como el Centro de Convenciones de Guadalajara, todos estos asuntos, ¿no? ¿Cómo transmitir que hay seguridad sanitaria? Le cedemos la palabra de nuevo a Gustavo Stauffer para su segunda segundo momento, por favor. Abrir el micrófono, por favor. Antes de entrar en la segunda materia, me gustaría contestarte esa parte. Justamente, no solo es tener en lugar los protocolos que se estuvieron trabajando y que tienen que ser consensuados entre toda la cadena de valor, pero hay que brindar esa sensación. No es lo mismo tener seguridad sanitaria que tener la sensación de seguridad sanitaria. Expo Guadalajara invirtió 25 millones de pesos justamente en este hecho, y en toda la promoción y en todo el trabajo que estamos haciendo, pues justamente en toda la cadena de valor se trata de transmitir la sensación de seguridad sanitaria. Y por el otro lado, con la doctora con la doctora Julieta Flores, ¿va? Guzmán Flores, está correcto. Entonces, efectivamente, el turismo médico, en este caso regional, para Guadalajara es importantísimo. Nosotros hay 12 ciudades que representan el 77% del mercado nacional para Guadalajara, de los cuales el 80% del total de nuestro mercado es interno. Y en este caso, en estas ciudades tienden a tener a su doctor de cabecera. Estoy hablando Culiacán, Mazatlán, Tepic, Aguascalientes, Colima, etcétera. Tienden a tener su doctor de cabecera en sus ciudades, pero el especialista está en Guadalajara. Entonces, esa parte es muy importante, aunque yo no voy a ver al especialista a menos que lo tenga que ver. Entonces, en tiempos de COVID eso se ha perdido un poco. Pero a la pregunta, y voy a volver a compartir mi pantalla, a la pregunta de si nos estamos recuperando, yo les diría que sí, pero quizá en lugar de recuperación nos estamos desempeorando, ¿no? Un poquito como lo decía el maestro Flores, es ¿cómo medimos qué es recuperación y de verdad qué es desempeorar? Esta gráfica es de Price Travel, ¿no?, que es una de las 3 OTAs más importantes, y dice que 9 de cada 10 mexicanos tienen pensado viajar en los próximos meses. O sea, estamos hartos del encierro y esta parte pues es importante, ¿no? A su vez, estos eran los números pre-COVID, que vamos a ver que no estamos pero ni de cerca, ¿no? Solo estamos hablando de Price Travel, ¿no? 4.5 millones de pasajeros movilizados, 3.5 millones de transacciones, 1.7 millones de cuartos vendidos. Y bueno, ellos perdieron alrededor del 50% un año con el otro. Pero esta gráfica se me hace sumamente valiosa. Y es justamente la evolución de cómo se ha vivido en los años. La línea azul es el 2019, la línea gris es el 2020, donde vemos que hacia el 15 de marzo se desploma y comienza una recuperación importante. Pero esta línea rosa yo me atrevo a decir que es la línea de la esperanza. Si nos podemos fijar, la línea rosa comienza por arriba inclusive de enero y febrero de los tiempos pandémicos.
y hacia esta fecha de marzo estamos muy, pero muy por arriba. Entonces, sí vemos una recuperación. Ahora, otro tema que yo les quería presentar, déjenme cambiar mi pantalla para volverla a abrir. Y es esto, hablaba el maestro Flores sobre los datos de la hotelería o del hospedaje, mejor dicho, no tradicional. Compramos junto con la Secretaría de Turismo este reporte que es de Airbnb y creo que hay puntos importantes que debemos de ver en este cuadro verde. La pérdida en febrero contra el año pasado con ellos se parece mucho a la pérdida que tuvo en realidad la industria turística, pero vale mencionar que desde el 2018, febrero del 2019 fue su pináculo, fue su momento más alto, entonces evidentemente han perdido bastante contra febrero de este año. Pero aquí lo que cabe la pena resaltar y destacar es que del 2018 al 2019 se creció 63%. Yo no sé qué industria o qué subindustria estaba creciendo al 63%, ¿no? Y después, en el 2020, lo que cabe destacar es que mientras la hotelería en Guadalajara perdió sobre el 50% de los ingresos, Airbnb, y digo Airbnb porque el 97-98% del mercado lo tiene Airbnb en Guadalajara, fue solamente del 25%. En el 2019 ya habían hecho 515 millones de pesos de ingresos y 387 en el 2020, que ese es otro dato muy importante. Si podemos ver, el 2020 fue por encima del 2018. Y lo otro que podemos ver aquí que le dio vuelta al mercado es que de este lado están dentro de Airbnb las casas completas y dentro de este lado está la habitación. Pues bien, la casa completa en Guadalajara tuvo el 82% del total de sus ingresos. En Zapopan el 87%, en Tlaquepaque el 89% y en Tonalá el 100%. Entonces, básicamente lo que está rentando en este momento Airbnb es justamente las casas completas. ¿Por qué? Por motivos de seguridad sanitaria. Entonces, lo que yo diría es, ¿se está desempeorando o recuperando el mercado? La respuesta es sí. Hay algunos mercados que se están recuperando mejor que otros, más rápido. ¿Y cuáles son estos? Pues los que brindan una mayor sensación de seguridad sanitaria. Que yo llegue con mi familia a una casa y que no tenga que convivir con nadie más, pues se convierte en algo muy sencillo. Entonces, ¿dónde está el reto? Pues justamente el reto está ahí, en que podamos brindar esa sensación de seguridad sanitaria, en que no se trata en los hoteles de desestimar unos pisos para ocupar otros, sino verdaderamente hacer en todos los pisos de manera escalonada para que uno se sienta literal como en su casa. Con esto estaría yo concluyendo, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Gustavo Stauder. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Julieta Guzmán, por si quiere ampliar su visión de turismo de bienestar. Turismo de salud. Turismo médico de bienestar es un modelo ya acuñado en Alemania. Allá es muy usual los baños y pues viene desde los romanos, ¿no? Entonces, pues habría que tomarlo mucho en cuenta. Y bueno, nada más quería poner un referente, la Clínica Mayo. La Clínica Mayo tiene una buena parte de su mercado enfocada al turismo médico internacional. Y bueno, hoy por hoy se ha reconvertido una gran parte precisamente hacia el manejo de este tipo de terapias y rehabilitaciones para el COVID. Entonces quiere decir que sí va para allá la tendencia, que además todavía no se sabe si la afectación en pulmones, corazón que se tiene, además del síndrome post-COVID, hay afectaciones en diferentes órganos, pero se debe de empezar la terapia.
la intención es que se mejore la calidad de vida. Y bueno, aquí para el modelo me voy a permitir leer algunas ideas en las que se tiene que poner atención, y es precisamente en las alianzas estratégicas y de colaboración entre todos los actores, o sea, el networking, que bueno, se pudiera contar con apoyo financiero para estas empresas participantes. El apoyo de un organismo promotor también se requeriría, el desarrollo del posicionamiento de mercado, imagen y marca, también el diseño de productos o servicios terapéuticos y de rehabilitación, que la comida y la bebida sean saludables, orgánicas y locales, por ejemplo, que los recursos naturales sean parte del producto y que la reputación se base en la calidad, la ética y seguridad de los tratamientos del bienestar médico. Entonces aquí hay mucho diálogo, hay mucho por hacer entre todos los actores para ampliar el ecosistema de negocios que les presenté antes. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Carlos Flores, adelante. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, yo primeramente me da mucho gusto ver que todos coincidimos en el estado actual de la situación y en los puntos que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de la industria, ¿no? ¿Cómo concluiría yo? Bueno, yo definiría que son 6 grandes ejes donde se pueden poner muchas acciones para empezar a revivir la industria o desempeorar, como dice mi amigo Gustavo. La primera, preparar los destinos, ¿no? Adoptar protocolos sanitarios, mejorar esa sensación y no solamente sentir que estamos mejor, sino verdaderamente avanzar en este aspecto, ¿no? La segunda gran estrategia o gran eje es potenciar la disponibilidad del tiempo para viajar, con estrategias como la ampliación de los fines de semana largos, los retrasos o adelantos en particular del Buen Fin, ya que este está ligado particularmente al puente del 20 de noviembre, entonces habría que moverlo un poquito hacia adelante o hacia atrás para dejar libre la fecha y que la gente pudiera sentirse libre a viajar, y impulsar otras cosas como los viajes educativos, particularmente con lo que la Secretaría de Educación hace unos años ha llamado los consejos técnicos escolares. Por dar un ejemplo, en el calendario 19-20 de la SEP se programaron 7 consejos técnicos escolares, lo cual significa que hay 7 viernes que los niños están libres de escuela y que se pudiera programar ahí algún viaje, ¿no? Y obviamente seguimos pensando en el turismo doméstico. Otro eje es estimular el interés por los viajes, y esto se puede hacer a través de pues, muchas estrategias, ¿no? Portales de ofertas, concentrar cuponeras, particularmente un segmento que da mucho, pero que no le hacemos tanto caso, como es el turismo social. Ya existen programas que realizan dependencias públicas, organizaciones sociales, la misma iniciativa privada. Y bueno, aquí tendríamos que buscar la atención de perfiles de población como lo son los jubilados, los burócratas, los jóvenes de manera estructurada o que forman parte de algunas organizaciones. Otro gran eje es la generación de incentivos de carácter económico. Hace rato hablaba sobre el tema de las vacunas, doctor. Aquí hay otra gran tarea para los que hacen las leyes, y una de ellas sería la deducibilidad de los viajes, incorporando, por ejemplo, dentro de la ley de impuestos sobre la renta, la posibilidad de deducir los gastos de viajes, ¿no? Hasta cierta cantidad. Otra pudiera ser, que lo hablaba el licenciado Stoffer al principio, del segmento de turismo de negocios, volver a la deducibilidad de lo que generan estas industrias. Y esto pues habla del estímulo del turismo de reuniones, ¿no? Otro gran eje sería el desarrollo de productos turísticos competitivos, y aquí las propuestas pudieran ser relanzar algunos programas, ¿no? Por ejemplo, Pueblos Mágicos o Tesoros de México. Y por último, dentro de esta misma estrategia, y tiene toda la importancia, por ejemplo, con las últimas gráficas que nos presentaba el licenciado Stoffer,
pues las creaciones de los observatorios turísticos, ¿no? Ya que es necesario perfeccionar las capacidades de medición, ¿no? Incorporando en estos observatorios herramientas digitales, ¿no? Que están que hoy en día están muy, muy al alcance y que nos son más precisas de acuerdo a lo que podemos medir. Yo con esto cerraría y pudiera decir que crisis extraordinarias pues requieren soluciones extraordinarias. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí alguien del público pregunta, y esto me viene a la memoria, que dice, ¿cuál es la estrategia del sector turismo después de que haya una buena aplicación de la vacuna? Es decir, ya que esté cubierto, pero esto que preguntan del público me llama la atención porque he escuchado que en Estados Unidos calculan que en julio hay una gran población ya vacunada. Si empiezan a tener incentivos a viajar, ya lo comentaban, ¿cuál va a ser la estrategia para que venga ese turismo? Gustavo, no sé si quieras comentar ese tema. Mira, en un principio, doctor, la estrategia, y es triste decirlo, tuvo que ver con el vacío que se creó, ¿no? El gobierno en la parte de la Secretaría Federal de Turismo no se movió y eso se hizo que no hubiera restricciones para el viaje y pudimos observar cómo el norteamericano justamente no dejó de viajar en la totalidad hacia nuestro país. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia fue amanecer. Empezamos a buscar estos datos y de ahí la importancia de lo que menciona mi amigo Carlos. Ya le dije maestro muchas veces. En el sentido de iniciamos desde noviembre, retomamos toda la promoción en Estados Unidos. La oficina tiene a su vez una oficina importante de representación en Estados Unidos. ¿Y cuál era la táctica de esta estrategia? Lo que se llama en inglés homesickness, ¿no? Que sería un poco, ayúdenme a traducir, el mercado nostálgico, ¿no? La parte de la nostalgia y qué duro decirlo también por toda la familia que se perdió y que no se había visto durante todo este tiempo. La parte nostálgica ha resultado un gran atractivo. Entonces, hemos estado produciendo videos en Estados Unidos que tienen que ver con esto. Con hace cuánto que no vienes a Guadalajara, va en primera parte enfocado no solo al mexicano que salió de Guadalajara, no. Estamos hablando ya, sobre todo en Chicago y Los Ángeles, de la tercera generación que todavía no conoce y que económicamente son poderosos. Por otro lado, Europa para la cuestión de la industria de reuniones es muy importante para nosotros y ahí nuestra estrategia no ha funcionado tan bien porque cada vez que empezamos a reactivar, ellos inician una nueva confinación o un nuevo confinamiento. Entonces, ese es otro de los riesgos de reactivar a destiempo. El problema es que ya no sabemos cuándo es tiempo y cuándo es destiempo. La verdad es que por lo menos yo no pensé que fuera a haber una tercera ola después de la vacunación, como para que Angela Merkel, como para que Macron y como para que en España ya amenazaran con el mismo confinamiento absoluto de Semana Santa. Entonces, la estrategia está muy clara, doctor. ¿Dónde está lo difícil? ¿Cuál es el timing perfecto? ¿Verdaderamente las vacunas van a permitir esos viajes o nos va a pasar lo que le está pasando a Europa y vamos a tener una tercera ola? Entonces, por eso mismo, digamos que el 80-90% de nuestras canicas, déjenme ponerlo de manera coloquial, están puestas en el mercado interno. Y claro que estamos poniendo y explotando los sentimientos nostálgicos en Estados Unidos y en Europa estamos completamente a la expectativa. Me dirían muchos de los que nos están viendo, ¿por qué Europa? Bueno, quiero decirles que el mercado europeo a la zona metropolitana de Guadalajara nos trae más turistas que Canadá,
o nos trae más turistas que Sudamérica juntos. Después de Estados Unidos, Europa es el más importante y por eso de ahí el vuelo que ya teníamos firmado hacia Europa y que se inauguraba en abril y en marzo llegó el COVID, ¿no? Espero haber contestado convenientemente a la pregunta. Muchísimas gracias por ese conocimiento. Aquí Andrea preguntaba un poco esto, ¿no? Si las estrategias que van a ser útiles para atraer el turismo doméstico eran también útiles para el turismo internacional. Creo que ya aquí hay la respuesta. También se ha comentado, hemos leído, ¿no?, en prensa y por parte del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalisco. En Jalisco hay 9 hoteles en venta, o había 9 hoteles en venta al inicio del año. Y por ahí daban los datos de los Airbnb, de estas empresas que están haciendo pues también el servicio de hospedaje. ¿Qué va a pasar? Tiene que haber una transformación de las empresas hoteleras. También Carlos hablaba de la necesidad de regulación. Carlos, ¿nos quisieras profundizar más sobre este tema? Sí, gracias, doctor. Sí, definitivamente la llegada de estas plataformas fuera de un contexto normatizado han complicado lo que se le llama el market share para la industria hotelera, porque es algo para lo que no estábamos preparados. Sé que en el Congreso del Estado ya hay una propuesta que empieza a normatizar qué es esto, pero definitivamente con los números que presenta AirDNA, donde hay 2 plataformas particularmente que son las que se miden, que es Airbnb y la otra, no recuerdo el nombre, pero hace básicamente lo mismo. Podemos ver cómo el mercado se está repartiendo a lo que antes exclusivamente le correspondería a la hotelería, y son empresas que no están participando, por ejemplo, con el ISH, y que cuando empezamos a ver el impacto que tienen, y Gustavo mejor que nadie sabe, pues es un 3% que se está quedando fuera y que no nos permite generar condiciones económicas dentro del fideicomiso para impulsar acciones más fuertes de promoción y publicidad. Y lo que yo particularmente he venido diciendo, que creo que es momento muy importante de impulsar la infraestructura de los destinos. Lo comentamos en alguna reunión, doctor, y afortunadamente la forma en la que está constituido el fideicomiso, pues ya está listo para que así sea, ¿no? Entonces, dejar fuera a esas plataformas, si no se empuja a normarlas, pues estamos dejando ir bastante recurso que en este momento puede funcionar bastante bien para reactivar a través de estas 2 estrategias, que es publicidad, promoción e infraestructura. Muchísimas gracias, Carlos. Verá, la doctora Julieta Guzmán, ¿cómo los que nos escuchan, que ahí ha habido muchos comentarios de que les parece muy interesante esto del turismo médico, de bienestar, etcétera? Pero por otro lado, como que la duda que prevalece es si tenemos un sistema de salud, una infraestructura débil, o que de hecho la pandemia mostró que hay infraestructuras de salud insuficientes en todos los países, pero en algunos países es mucho más. Los que estamos escuchando decimos, bueno, ¿es posible que haya ese potencial de oferta para dar turismo médico? Es decir, ¿qué responderías ahí, Julieta? Creo que tienes apagado. Sí, ya, ok. Precisamente el turismo se podría definir porque es una respuesta a la falla de los sistemas de salud en el mundo. Entonces, los sistemas no son perfectos, tienen muchos problemas y los sistemas de salud son diferentes, al menos en la parte occidental, digamos. En Estados Unidos se enfocan más al libre mercado, que es a la compra de seguros de gastos médicos.
es lo que predomina, es el sistema, digamos que es el sistema privado dominante. México tiene un sistema de salud mixto, participa la iniciativa privada y la iniciativa pública. En el caso de los países europeos, pues a excepción de Alemania, que también tiene y Francia, un sistema parecido de seguridad social como el de México, en donde se aporta una cuota obrero patronal para lo que es la seguridad social, y aparte está el sistema, lo que vendría siendo la iniciativa privada. Entonces, y están como en Gran Bretaña los sistemas de salud nacional, igual que en España, Italia, etcétera. Entonces, todos tienen un sistema de salud mixto, en donde allí entra la iniciativa privada, porque el turismo médico es exclusivo de la iniciativa privada, pero sí se requiere gran apoyo del gobierno. Entonces, el que está fallando, digamos que es el gobierno es el encargado de atender al COVID y es el que no tuvo el suficiente gasto de salud pública, pero los que sí están de alguna manera más equipados y tienen las tecnologías de vanguardia son los hospitales privados. Claro, hay de niveles, ¿no? Entonces es la parte del turismo médico como respuesta. Ahorita está dando batalla precisamente a los tratamientos que se han rezagado en el caso de México, que tendrían que atenderse por el sector público. Desafortunadamente sí, es autofinanciable y el paciente tiene que pagar de su bolsillo, porque las compañías aseguradoras no tienen son como barreras para que se lleven el seguro, la portabilidad del seguro a otro país. Entonces, si a mí me venden el seguro en México, a menos que compre yo un seguro internacional de viajero, me pueden dar, pero por un accidente que yo tenga en un plazo, ¿no? Me pueden dar atención médica en otro país, pero no lo hacen, no hacen la portabilidad posible, y eso ha estado en el debate para que precisamente se libere más la mercantilización de la salud, ahora sí que en el entorno global. No sé si estoy contestando bien esta pregunta. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias. Muy interesante ese tema. Gracias. Pues agradezco mucho. No sé si quieren tomar 2 minutos cada uno de ustedes para cerrar una idea, un comentario final para ya cerrar este webinar. Si quieres comentar tú, Julieta, inicialmente para cambiar el orden. Bueno, pues yo creo que sí hago énfasis en que es una buena oportunidad, y vimos incluso a nuestra Universidad de Guadalajara sumarse a una reconversión rápida ante las necesidades de la pandemia, como fue el transformar sus hoteles en lugares que hospedaban a personas con pacientes de COVID. Entonces, yo creo que tanto en los pueblos mágicos como en las haciendas se puede hacer algo con esto, ¿no? Y no a lo mejor esperarse a que sea esto de las vacunas, que sea más general, ¿no? Que llegue a un porcentaje importante, digamos, para que sea la inmunidad de rebaño, sino que además de que el turista que ya llegue para atenderse para su rehabilitación, pues ya va a tener anticuerpos, ¿no? Entonces, y también atendiendo a las necesidades sanitarias adecuadas. Entonces, pues, a seguir el ejemplo de la Universidad de Guadalajara, que logró en el corto plazo atender esta necesidad. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Julieta Guzmán. Maestro Carlos Flores, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, después de tantos números no tan positivos, el primer comentario que me gustaría hacer es que vienen tiempos mejores. El hecho del confinamiento ha despertado en todo el mundo la necesidad de salir, y tan pronto empiece a haber condiciones, la gente va a viajar con mucha más frecuencia que lo que se estaba haciendo, y ya lo demostró Gustavo con una gráfica donde nos presenta cómo estaban sucediendo las intenciones de compra del 19, el 20 y dónde estamos al día de hoy con el 21. Estamos muy arriba, y eso confirma lo que creo que va a suceder. Vienen tiempos mejores. Agradecer por último a la universidad, particularmente a la división de economía que tú representas, doctor, este panel donde podemos coincidir algunos actores de la industria
y compartimos ideas que pueden generar un impacto positivo. Muchísimas gracias, Carlos Flores. Y cerramos con Gustavo Stauffer, por favor. Pues mira, doctor, para quitarle un poco lo académico y hacerlo un poco más coloquial ahorita, yo me atrevería a decir que les tengo una buena y una mala. La buena coincide totalmente con Carlos. El turismo es resiliente y la resiliencia, aunque al presidente no le guste la palabra, pero la resiliencia del turismo lo ha demostrado en otras, si no pandemias mundiales, sí, tanto en la influenza aviar como después en el H1N1. La facilidad de rebote que tiene, y esto se conjuga justo con la avidez de reconectar y con la avidez de volverse a sentir libre y volver a viajar. Vamos a ver un rebote en el momento adecuado, muy importante. La clave está en saber cuál es el momento adecuado para que justamente no haya ahora un rebote hacia atrás. Y la mala, y es lo que yo le dejaría a todos los estudiantes que nos estén viendo y también algunos académicos, la industria que hace peligrar en este momento al turismo, en este momento y hace tiempo, tuvimos un panel hace 4 años, se acordarán cuando el combustible de avión estaba sumamente escaso. La gran amenaza para nuestra industria es si los aviones dejan de despegar, ya sea porque están quebrando las compañías. En la industria aérea, la que no está quebrada, está en graves problemas financieros. Hay una de dos. Entonces, si verdaderamente la industria aérea entra en una crisis absoluta, si verdaderamente el dinero de los gobiernos no se aplica en trabajarlas, verdaderamente se puede llegar el día en que la mejor manera de viajar vuelva a ser por barco. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que estar escuchando por encima de cualquier noticia turística qué le está pasando a la industria aérea. Muchísimas gracias. Pues con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos mucho a Gustavo Stauffer, a Carlos Flores y a Julieta Guzmán por sus valiosas participaciones, y con esto cerramos el webinar que tuvo 2 sesiones llamado Estrategias de Recuperación del Turismo en Jalisco. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen por Facebook Live y los que nos van a ver posteriormente, que siempre son espacios que afortunadamente quedan ahí para ser vistos en cualquier momento del tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.